Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Buenas noches, les damos la bienvenida a un programa más de Agrocampus Radio, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. Hoy con un tema que podríamos decir que es muy del alma de la Facultad de Ciencias Agrarias en el campus El Volador, como son las huertas de la Universidad Nacional, que ha constituido por más de 20 años un espacio de encuentro y bienestar social en la ciudad, con otras universidades, con los estudiantes, con ONGs, con agricultores, y que a partir del año anterior la Dirección de Bienestar Universitario ha decidido darle un fuerte impulso y ampliar esta propuesta más allá de la facultad. Para ello, entonces, hemos invitado al profesor Sergio Andrés Restrepo Moreno, profesor de la Facultad de Minas y actual director de Bienestar Universitario, y al profesor Juan Carlos Dávila Betancourt, de la Facultad de Ciencias Agrarias. Agradecemos su presencia, que sacaron un tiempo de sus múltiples ocupaciones para atendernos hoy vísperas de salir a un periodo de merecido descanso, después de un semestre tan agitado como fue este de pandemia y de educación remota. Demos entonces la bienvenida a los profesores y les cedo los micrófonos para que saluden a nuestra amable audiencia. Profesor Sergio, bien pueda. Buenas tardes, un placer, León, estar aquí compartiendo con usted y con el profesor Juan Carlos y con la audiencia, por supuesto, en torno a un tema que debería no solamente ser de interés de bienestar universitario, sino un asunto de interés de la sociedad en su conjunto. Y de nuevo, muchas gracias por este espacio donde espero podamos compartir ideas generales con respecto a lo que es el actual proyecto de huertas, con ese empujón que usted dice desde la perspectiva del bienestar universitario, que es, entre otras cosas, la perspectiva del bienestar humano al interior de la universidad. Muy bien. Profesor Juan Carlos. Muy bien, muchas gracias. Primero, agradecer por la invitación a este espacio radial. Me complace mucho poder desde aquí también contactarnos con la comunidad universitaria en general, con algunos, digamos, actores externos que también nos han apoyado en este proceso. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Empecemos entonces, como decía el profesor Sergio, esto es una cuestión de bienestar humano y entonces, como somos personas las que estamos aquí, contémosle a la audiencia un poco quiénes son ustedes, cómo se vinculan a la universidad, cómo llegan a la docencia, cómo ha sido su experiencia
y cómo llegan ustedes a este proyecto de huertas, profesor Sergio. Sí, profesor León y demás compañeros y compañeras en la audiencia. Mi historia con la Universidad Nacional realmente es una historia de muy largo plazo, es una historia de vinculación directa con la universidad de más de 45, 47 años. ¿Por qué? Porque tanto mi mamá, que es trabajadora social, como mi padre fueron profesores universitarios, mi mamá en la Universidad de Antioquia y un poco en la Universidad Pontificia Bolivariana en el área de las ciencias sociales, trabajadora social, alumna en el posgrado de Camilo Torres Restrepo, del cura Camilo Torres. Y mi papá, profesor por mucho tiempo en la Universidad Nacional de Colombia en Ciencias Agrarias también. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias, de la Facultad de Agronomía en ese entonces, es ingeniero agrónomo. Entonces Miguel Ángel y Mariana me propiciaron un acercamiento temprano a la universidad. Como niño recorrí los campos universitarios, y no solamente de la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, sino también de la Universidad de Córdoba, donde mi padre trabajó un tiempo también como decano de la Facultad de Agronomía en esa universidad. Y luego pues de una vida de placer intelectual, de estar vinculado a la discusión sobre los asuntos de la sociedad desde la perspectiva universitaria por mucho tiempo. Me presenté a la carrera de Geología, cursé mis estudios de Geología en la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín, adscrita primero como carrera a la Facultad de Ciencias y luego a la Facultad de Minas. Me quise graduar como geólogo y no como ingeniero geólogo, soy geólogo puro. Y luego me fui a tener experiencias en el ámbito profesional, un poco en empresa privada, luego en Cor Antioquia, luego en la empresa colombiana de carbones, Ecocarbón, y después descubrí que lo mío era seguir estudiando y me fui entonces a perseguir estudios de posgrado en universidades en Estados Unidos y me gradué como PhD en la Universidad de Florida en Geología con un menor en Geografía, y luego hice unos estudios postdoctorales Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos y otros por una institución de ciencia y divulgación científica que es la institución Smithsoniana. Y luego pues entonces en una carrera muy larga académica cuyo propósito final era regresar a la universidad para contribuir a la universidad que me había ayudado a formar como geólogo, pues regresé y me presenté a unas cuantas convocatorias porque no es fácil pasar como profe en la universidad, y actualmente pues gozo de los beneficios de participar como profesor de planta, profesor asociado de la Facultad de Minas en el Departamento de Geociencias y Medio Ambiente, y la huerta siempre ha sido un atractor fundamental en mi vida. Yo pues crecí en los suburbios de Medellín en ese entonces, que eran San Cristóbal, y con mi mamá y mi papá pues teníamos huerta casera y teníamos un pequeño sistema de producción agrícola. Yo recuerdo mucho pues sobre todo las fresas, las habas, las habichuelas y las lechugas, que eran como una fuente de consumo permanente ahí en la huerta, pero toda la vida, por la orientación tanto de mi padre como de mi madre, mi papá sobre todo pues de origen campesino, la huerta ha sido un referente permanente. En Estados Unidos, paradójicamente, en una sociedad de esas que está tan desagrarizada o tan desruralizada, pues porque ha sufrido el mismo fenómeno de urbanización en el territorio y en los individuos como nosotros, participé de la huerta de estudiantes de posgrado, un proyecto maravilloso. Yo nunca había comido cosas tan ricas ni había visto una comunidad tan al tanto de los asuntos que implica vivir una huerta. Y con mi esposa he tenido también experiencias interesantes en términos de huertas, porque ella es médica y ha trabajado en su posgrado en antropología médica y en salud ambiental y salud humana con proyectos de huertas comunitarias en torno a la ciudad de Medellín, y específicamente en la Comuna 1 y en el corregimiento de San Cristóbal. Ese es como mi ámbito o mi órbita en torno a la Universidad Nacional, en torno a lo que es mi vida académica y mi contacto con las huertas. Profesor Sergio, tal vez le faltó hacer mención a algunas tardes placenteras en medio de un cacaotal en Sucre. Socolao. Socolao, ¿no? Le iba a decir dos preguntitas. Uno, un poco, no sé si dura, pero ¿cómo se mezcla eso de geología, de tener su postdoctorado, de las explotaciones mineras y todo lo que conlleva ahorita con esta, digamos, pasión y hobby por la naturaleza, por la agricultura, situaciones que aparentemente son contrarias? Pues esto es un debate muy amplio, pero solamente aquí una pregunta capciosa para ponerlo a usted en aprietos. No, pero de ninguna manera, porque realmente usted lo notaba bien cuando me preguntaba por Socolao. Socolao es un pequeño proyecto de vida campesina que mi papá ha querido desarrollar. Cuando mi papá ha tenido tierra, y ese ha sido un pequeño pedazo de tierra que él ha tenido mucho tiempo, siempre he visualizado esos pequeños territorios como una cosa que se llama las escuelas de aprendizaje campesino a campesino. Y ha sido un trabajo muy duro de lograr, porque no sé por cuál sea la explicación, pero a nuestras comunidades campesinas les cuesta desatar procesos autónomos de gestión de
del conocimiento y de gestión del territorio y de gestión de la producción, porque seguimos siendo una sociedad feudal. Muchos de nuestros campesinos son muy libres, pero muchos de nuestros campesinos están desafortunadamente también atados a esos sistemas de producción agraria en los que quien media en la comercialización es quien determina los rumbos de la agricultura, los ritmos de la agricultura, la relación con la tierra, la relación con la lluvia, la relación con los demás seres humanos. Entonces, en Socolado, o que es como usted dice, en el municipio de Olaya, en el corregimiento de Sucre, o en la finca de mi abuelo, que fue una finca, o es una finca que está por ahí cerca de Sopetrán, en fin, siempre he tenido una posibilidad de acercamiento a la naturaleza. Y mi inspiración para estudiar geología realmente no fue, yo veo la geología como partida en dos esferas. La esfera que trata de entender cómo funciona la Tierra para identificar las áreas donde están hiperconcentrados algunos metales o algunos minerales estratégicos, algunos metálicos y otros energéticos, pero también la otra esfera, la que procura entender cómo funciona la Tierra para poder incorporar esas ideas sobre el funcionamiento de la Tierra. Cuando digo la Tierra me refiero a los sistemas terrestres en su conjunto, me refiero a la atmósfera, me refiero a la hidrosfera, me refiero a la geósfera, que es convencionalmente la que más geológica se piensa, me refiero a la biosfera, que resulta de la interacción de esas tres, la ecosfera metida dentro de esa biosfera, que es nuestra última dependencia en términos de lo vivo en el planeta Tierra, y lo otro, que es las tareas que los seres humanos desarrollan sobre la Tierra, que en un libro publicado en los 90 por Barry Common, él acuñó el término la tecnósfera, como el conjunto de actividades que desarrollan los seres humanos. En mi concepción como geólogo y en mi formación como geólogo, lo que he visto es una muy mala conexión entre la tecnósfera y la ecósfera. Es como si la tecnósfera la hubieran pensado mal pensada para que destruyera la ecósfera y con ello el proyecto de sociedad humana. Entonces yo en la geología tengo como un nivel de participación que procura elevar el entendimiento del funcionamiento del planeta Tierra para saber cómo construimos una tecnosfera alternativa. Y creo que las huertas proveen una buena vía para empezar esa construcción de nuevo. Tenemos muchos elementos interesantes, pero nos toca realmente reaproximar otra vez la tecnosfera, desde la esfera industrial, la esfera urbanística, la esfera de producción agrícola, etcétera, etcétera, para poder armonizar la tecnosfera con la ecosfera, porque si no se armonizan, lo que viene es peor que lo que hemos visto hasta ahora, y lo que hemos visto hasta ahora ha sido bastante catastrófico. Bueno, ahí hay un tema pues muy interesante que usted plantea y que solamente lo voy a mencionar, es las formas en que se ha dado la apropiación de la naturaleza por el ser humano, que detrás de eso pues hay toda una cultura y unas explicaciones, y yo creo que es el punto central en estas carreras universitarias que hay que entender, no solamente formar pues los profesionales con sus destrezas y sus conocimientos para desarrollar actividades de explotación de la naturaleza, sino también entender eso que usted está planteando, que es la manera en que el ser humano, desde el punto de vista antropológico, sociológico, cultural, social y económico, se han apropiado de la naturaleza. Pues ya tendremos oportunidad entonces en otros espacios más académicos, profesor Sergio, de profundizar en ese tema. Ahora el profesor Juan Carlos Dávila, cuéntanos cómo llega a la universidad y cómo ha sido su trayectoria. Pues yo soy ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y yo creo que todo mi trabajo en torno a las huertas empezó ahí en el proceso de formación en pregrado. Fui miembro cofundador de un grupo que se llama GRAECO, Grupo de Estudio, Trabajo e Investigación en Agroecología, en el año 2001 aproximadamente. El grupo se creó por iniciativa de estudiantes de ingeniería agronómica y de zootecnia en ese entonces, buscando profundizar en las temáticas relacionadas con agriculturas alternativas y sostenibles. Esas agriculturas sostenibles o alternativas, como las menciono, son aquellas salidas del enfoque dominante de una agricultura basada en insumos externos, que se había alejado de esas bases ecológicas muy a propósito de lo que menciona el profesor Sergio, de la ecosfera y la tecnosfera. O sea, estábamos como alejándonos de eso y solo se veía la agricultura desde la perspectiva del agronegocio. De hecho, en la facultad cuando me recibieron, decía, ese era el planteamiento, la agricultura es un negocio. Entonces me parecía que la agricultura era un poco más que eso. Entonces nos encontramos ahí un grupo de compañeros y empezamos a pensarnos que deberíamos mirar otros enfoques y pues eran un poco escasos, pero encontramos los profesores que nos iban orientando y de manera autónoma fuimos construyendo hicimos nuestra propia organización para acercarnos a los temas. Entre esas actividades estaba la huerta, entonces había que tener un espacio para empezar a construir ese conocimiento y desde aquel entonces pues, la huerta se convirtió en ese punto de encuentro para estas reflexiones. Se
se hizo un montaje de una primera huerta. Yo pues no tenía muchos referentes y de 2001 hacia atrás hubo huertas, seguramente las hubo porque en el núcleo del Volador pues sabemos que hubo cultivos y que hubo una historia de la agronomía muy importante. Y en este espacio empezamos a construir cosas, invitamos personalidades académicos conocidos en la agroecología, realizamos talleres técnicos para la comunidad académica, para nosotros mismos y para externos. Participamos en convocatorias de investigación y extensión con varios proyectos aprobados. Yo personalmente realicé mi trabajo de grado en una huerta, la huerta donde actualmente está una de estos espacios. Y como docente he aprovechado el espacio con el aval de los estudiantes activos para realizar prácticas de campo con estudiantes de otra asignatura, en el caso pues, de la que yo asisto, que es agroecosistemas y sistemas de producción. Entonces, ha sido un espacio, un punto de encuentro valiosísimo que me ha permitido en el proceso de formación estar allí en el proceso y que actualmente podemos ver otras, cómo podemos avanzar en varias direcciones. Entonces, ahí ha habido en este proceso de formación y de docencia ahora, pues ha estado la huerta como un eje importante para lograr esos objetivos en la creación, la construcción de conocimiento. Podríamos decir, profesor Juan Carlos, que todo este grupo que conformó esta huerta es lo que podríamos decir el pensum oculto, es decir, hay una carrera de agronomía, de forestal, de ingeniería agrícola, de zootecnia, también han participado estudiantes de artes, de ciencia política y otras carreras. Cada carrera tiene su pensum, su plan de estudio, pero estas actividades no figuran ahí, que son todas actividades promovidas desde los estudiantes, como dice usted, con apoyo de profesores, pero fundamentalmente es una iniciativa autónoma y una organización autónoma de trabajo y propuestas que nacen desde los estudiantes, unas veces organizados en grupos de trabajo, pero esos grupos de trabajo surgen de manera, entre comillas, espontánea. Entonces es un espacio de formación muy importante que no se cruzan por las asignaturas, y en esa medida el estudiante como que cursa dos carreras, en este caso de ingeniería agronómica, una la que dan las materias y otra todas esas experiencias que han ganado, porque como usted lo ha dicho, han participado en muchos eventos nacionales e inclusive internacionales, y también ha sido pues una huerta de mucha proyección social. Ahora hay una promoción liderado por estudiantes de agronomía y forestal que trabajan con todo de esto de semillas autóctonos, los guardianes de la semilla, etcétera. Entonces es un espacio de formación académico y social muy importante, pero esa no ha sido la única experiencia en huerta. La de Gradeco ha tenido mucha continuidad y ha sido un referente también para muchas asignaturas que realizan sus prácticas docentes allí. Pero también ha habido otras importantes experiencias de huertas en el campus del Volador. Entonces, esto pues tiene su trayectoria y su historia. Profesor Sergio, ¿cómo llega usted a esta propuesta? ¿Cómo surge ya una idea de proyecto de huertas a nivel de sede y no solamente pues estos esfuerzos valiosísimos de los estudiantes? Imagínense, 20 años, cuántas generaciones han pasado por ahí, y yo como profesor de agronomía, en agronomía, soy testigo de muchas generaciones que han pasado allí, y los estudiantes que han egresado y han tenido esta experiencia de Gradeco hoy trabajan en desarrollo rural, ONGs, en proyectos muy aportantes desde el punto de vista social. Entonces, ¿cómo surge esta idea de tomar las huertas ya a nivel de sede y también la justificación para que a nivel de sede aporte recursos pues importantes en términos logísticos, en términos de infraestructura, de talento humano y monetario para poder desarrollar la propuesta?
Para hablar un poquito como en términos epidemiológicos y resonar un poco con la situación actual de pandemia, ya existía el germen en la universidad y ya existía el germen en mí, ¿cierto? Yo ya tenía como una condición predeterminada a disfrutar el espacio de la huerta. Desde el contexto familiar, desde el contexto académico, porque como le digo, pues tuve esas experiencias de inmersión en huertas, en universidades en los Estados Unidos y me sorprendí de la fuerza que tiene el movimiento de contracultura en Estados Unidos para contestar ese esfuerzo por volvernos animalitos urbanos. Entonces, en la universidad, como digo, ya existía el germen, ya ha habido generaciones de profes y de estudiantes que han pensado la huerta como un elemento fundamental en la construcción académica. Una huerta no es solamente un hito aislado donde se ponen a germinar semillas o donde se cultivan plantas o donde se cosechan los productos de las eras o donde se labra la tierra o donde se diseñan estrategias para el riego, etcétera, sino que es un escenario de discusión multiepistémico. Ese fue como el primer argumento. El primer argumento fue incluso desde lo académico. ¿Cómo encuentra uno una justificación académica para que en una universidad haya un sistema de huertas robusto, dinámico y muy vital? Y el argumento es fundamentalmente de tipo académico. En una huerta convergen discusiones obviamente sobre lo agronómico, pero también discusiones sobre el clima, sobre el suelo, sobre la economía, sobre la historia, sobre la cultura. La geometría de la huerta y la concepción espacial de la huerta presupone conceptos estéticos. El arte puede entrar a jugar ahí. O sea que si uno se pone a pensar, la huerta puede ser la síntesis intelectual de una universidad sin ningún problema. Así como en sus inicios las huertas fueron la síntesis, el origen del desarrollo de las grandes civilizaciones, ¿cierto? La construcción de cultígenos ha sido uno de los, a mi juicio, más grandes desarrollos de la humanidad junto al lenguaje. Primero el lenguaje y después el desarrollo de la agricultura fueron los que condujeron a la sociedad de los estadios posteriores de desarrollo. Y a la debacle también, porque las huertas permitieron la estratificación social. Cuando se pudo producir más alimento, pues estos son asuntos que han sido tratados de manera muy bella en muchos textos. A mí se me ocurre uno de Jared Diamond en este momento que se llama Gérmenes, Pistolas y Acero, pero hay muchos textos que vuelven sobre la reflexión sobre la agricultura y esto lo estamos tratando de promover incluso en la escuela de la universidad, que es parte del sistema de bienestar universitario. Es un escenario perfecto para que los niños y los jóvenes y los viejos y gente de cualquier proveniencia en términos intelectuales disfrute del aprendizaje. Entonces, lo que hablaba usted hace unos minutos sobre los pensum ocultos, nosotros tenemos como una condición muy particular de crear unos pensum un poquito rígidos a veces y le ofrecemos esos pensums como en menú a los estudiantes para que ellos escojan de lo poco que hay ahí, pero me parece que usted lo notaba bastante bien. Estos pensum ocultos deben emerger y volverse algo que está siendo discutido en este momento en la universidad. La señora rectora ha propuesto una discusión sobre los laboratorios vivientes o los laboratorios vivos y ha propuesto también una estrategia para mirar el campus universitario como un laboratorio. Yo creo que la incorporación de las huertas al campus universitario desde el punto de vista físico, pero al campus universitario desde el punto de vista intelectual puede traer cosas maravillosas. Y luego cuando entro a bienestar universitario me pongo a reflexionar sobre las áreas de gestión desde bienestar universitario, que son 5 áreas y un programa especial. Esas áreas son el área de cultura, el área de actividad física y deportes, 2, el área de acompañamiento integral, 3, el área de salud, 4, el área de gestión y fomento socioeconómico, 5 y la escuela, 6. Cuando yo vi eso dije, esto es un sistema no lineal, eso es un sistema cíclico. La gestión y el fomento socioeconómico tienen que ver con la salud, tienen que ver con la cultura, tienen que ver con deportes, etcétera. Hay una especie de telaraña que con hilos invisibles o cuasi invisibles conecta estas áreas y yo dije, la escuela queda perfecta en el centro del sistema de bienestar universitario. Profesor Sergio, disculpe que le interrumpa, pero es que usted está haciendo pues una muy buena presentación. Sin embargo, en este mundo de la revolución 4.0, de la revolución industrial, de la agricultura 4.0, de la alta tecnología y en un medio académico, universitario, muy guiado por esas tendencias, ¿cómo se hace para convencer y agenciar una idea que no tiene que ver con esos desarrollos en el contexto que usted lo está poniendo? Porque no es simplemente una huerta de semillas y que va los estudiantes a hacer una práctica y que muy bonito, sino que usted lo está poniendo en un contexto como debe ser lo que significa la actividad de la tierra, de los alimentos, etcétera, como un acto social y que dio origen pues a esta sociedad que tenemos hoy desde la creación desde el descubrimiento de la agricultura. Entonces, pues yo hasta me emociono de pensar cómo se puede agenciar esa idea en un medio tan difícil, guiado por esas tendencias ahora de la cuarta revolución industrial y agricultura 4.0. ¿Cómo fue la presentación de ese proyecto y que usted lograra agenciarlo y disponer de los recursos y de los espacios en el campus para poderlo desarrollar?
Correcto. Hay un libro muy bonito de un señor geólogo de apellido Montgomery. El libro se llama Dirt, en inglés Dirt o Dirt, como dicen los gringos pues con su acento, es como mugre, y él lo utiliza en sentido metafórico, porque realmente nosotros hemos visto el suelo como un estorbo. Es un estorbo, el suelo me refiero a esa parte más superior de la geósfera, donde convergen en su interacción todas las otras esferas. El suelo es realmente la interfaz. Esto es una frase de Richter y Markowitz, cuando ellos enuncian el suelo como la interfaz de las diferentes esferas. Ahí convergen hidro, atmo y bio, ¿cierto? El suelo es una construcción maravillosa, es una construcción que arrancó hace más de 400 millones de años en el Silúrico. Es un experimento de varios cientos de millones de años y como tal debe ser respetado, ¿cierto? Nosotros no podemos empezar a pensar que es que la Tierra no tuvo la capacidad de desarrollar el conocimiento suficiente con base en esa experimentación gaiana de ensayo-error para llegar a generar el suelo como una cosa maravillosa. Entonces, en el libro Dirt o Mugre se denuncia el colapso, es una revisión histórica del colapso de las más grandes civilizaciones en la historia de la humanidad. Todas colapsaron por su incapacidad para gestionar el suelo. Todas colapsaron porque la erosión del suelo se disparó, y se disparó porque las prácticas de producción agrícola o las prácticas de apropiación del territorio fueron conducentes a la exacerbación de la erosión, que después es la línea de trabajo del doctor David Montgomery. Y yo he trabajado en suelo, en términos de tratar de entender la erosión en diferentes escalas. Esa ha sido como mi pasión desde el punto de vista geológico, y el suelo es una cosa tan maravillosa que las escalas de formación y de destrucción del suelo tienen que ser puestas en consideración. El suelo se forma a velocidades muy bajas, del orden de 0.1 a 1 milímetro por año, pero puede ser destruido a tasas de 100 milímetros por año cuando los procesos, por ejemplo, de producción agroindustrial entran en funcionamiento y no tienen consideración alguna por cómo funciona el planeta Tierra. Ellos simplemente utilizan el suelo como la minería, como un estorbo que simplemente soporta las plantas por un periodo de producción para luego producir una explotación rápida y en términos tecnoeconómicos muy eficiente, pero en términos ecológicos muy ineficaz. Entonces, la huerta es el primer escenario de apropiación de los conceptos fundamentales sobre cuál debe ser y cómo debe ser la interacción de la sociedad humana con el territorio. Muy bien, profesor Sergio. Le voy a proponer lo siguiente. El tiempo para este primer programa se nos ha agotado. Entonces, yo lo invito y al profesor Juan Carlos para que continuemos el próximo miércoles desarrollando el tema y quedamos con este punto que usted está tocando a partir de toda su concepción del suelo para justificar la propuesta de las huertas. Les cedo los micrófonos a ustedes para que se despidan e invitarlos para el próximo miércoles nos acompañen en otro programa de Agrocampus Radio. Con el mayor gusto, profe. Un agradecimiento de nuevo para usted, para Juan Carlos, para la audiencia, por tomarnos el tiempo de querernos escuchar en nuestra conversación de hoy sobre la huerta, o el sistema de huertas multifuncionales de la Universidad Nacional, y espero con muchas ansias poder volver a conversar con ustedes porque es un tema que no se agota. Es un tópico de discusión fascinante, importante en la sociedad moderna. Muchas gracias de nuevo. Profesor Juan Carlos, podemos contar con usted para dentro de 8 días. Tiene el tiempo. Sí, claro, podemos continuar, por supuesto. Esto apenas está iniciando este diálogo y que yo agradezco la invitación al programa el día de hoy. Es muy positivo poder difundir la información sobre las actividades que se están haciendo al interior de la universidad y sus facultades. Muy bien, entonces esperamos a nuestra audiencia para entre 8 días y continuar con este tema de los huertos UN que, como ustedes ya vieron, desborda las mallas de la universidad y encarna la evolución propia de la humanidad. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.